En el primer artículo del libro, con el sugestivo título de África en América Latina, su editor, el historiador Manuel Moreno Fraginals, escribe lo siguiente, y cito: de 1518 es la referencia documental más antigua sobre un cargamento de negros africanos transportados a América directamente desde África. La presencia individual de negros es más antigua. El último cargamento de que tenemos pruebas fehacientes fue desembarcado en abril de 1873 en la costa sur de Cuba. De modo que, fijando los años 1518 y 1873 como las fechas límites, tendríamos 355 años de comercio de esclavos africanos. Hoy decimos de personas esclavizadas, durante los cuales tiene lugar el proceso de traslado coercitivo de seres humanos más gigantesco que ha conocido la historia. A lo largo de este periodo se estima que arribaron a América no menos de 9.500.000 negros africanos en función de 6 producciones fundamentales: azúcar, café, tabaco, algodón, arroz y minería. Y estos africanos se asentaron en el Caribe, dando inicio a la creación de comunidades de afrodescendientes en diversos países del continente como Brasil, México, Perú, Chile, Argentina y Estados Unidos. Hay afrodescendientes en todos los países, aún en aquellos que las personas piensan que no los hay. En algunas sociedades predominó el elemento africano, como lo fueron las colonias británicas del Caribe. En otras, los y las afrodescendientes establecieron comunidades en una demografía de mayoría eurodescendiente. Lo cierto es que fuesen mayorías o minorías, el mundo eurodescendiente dejó establecida la marca de la inferioridad del afrodescendiente y la afrodescendiente en todas las áreas de la convivencia social, el lugar que ocupaban en la estructura social, la estética, si esto es más lindo que aquel otro, la justicia, la moral, en fin, en todo. En diciembre del 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una importante resolución, la 68-237, en la que proclamó el periodo comprendido entre el año 2015 y 2024 como el Decenio Internacional de Afrodescendientes, con el subtítulo Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Ha habido mucha labor realizada en esos 9 años y queda mucho por realizar. Los países con poblaciones afrodescendientes han convocado a reuniones para conocer esta historia, en algunos casos soslayada o perdida, y se han organizado entidades para visibilizar la situación de los pueblos afrodescendientes en nuestra América, una de las cuales es precisamente la iniciativa de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico de crear el Instituto para la Construcción de la Equidad Racial para las Américas, cuyo acrónimo es ICERLA, que auspicia la visita de una de las más importantes figuras de este esfuerzo internacional, que es nuestro invitado, Pastor Murillo. Visita que me complace, he estado aquí antes, pero sobre él se hablará dentro de un minuto. Pastor compartirá con nosotros aspectos importantes de esta lucha que ya se inicia y que ha dado frutos, como veremos dentro de unos momentos. Pero antes, quiero invitar al podio al decano de esta institución, el doctor Julio Fontanet. Gracias, Aarón.
Buenas tardes a todos, todas y todes. Es un placer tenerlos a todos acá en nuestra comunidad universitaria. Quiero comenzar agradeciendo a la Fundación Comunitaria, a su presidente Nelson Colón, el que esta actividad se celebre en este recinto, lo cual nos llena a nosotros de mucho orgullo y de mucha satisfacción. Quiero también darle una bienvenida muy especial a nuestro orador invitado, Pastor Elías Murillo, que ya yo quiero pensar que es miembro de esta comunidad universitaria. Y sabe él, porque así lo hemos comprometido, que todos los proyectos que hemos conversado para darle continuidad a lo que aquí se va a discutir, pues evidentemente puede contar, querido amigo, con este recurso humano que hay en esta facultad y sobre todo con ese apoyo institucional en esas luchas suyas que son también las luchas nuestras. Y les comento que cuando Palmira me habló sobre esta actividad, pensé que, aparte de que era un honor que se hiciera acá, era un acierto. Y lo digo porque una de las cosas que yo me jacto como decano es las cosas que esta comunidad universitaria ha estado activa, particularmente en el tema del género. Yo siempre digo que lo que ha hecho Intermujeres es ejemplarizante para el resto del país. Y pienso que ese modelo de lo que ha sido Intermujeres también debemos reproducirlo con esa misma pasión, esa misma energía al tema racial. Y lo digo porque, y lo comentábamos en el conversatorio hace unos días, de que el problema racial en Puerto Rico es uno que cuando se discute por lo menos por el sector mayoritario, muy a sotovoce, muy por abajo. Es decir, yo creo que queremos pensar que en Puerto Rico no existe un problema racial. Queremos presumir de eso. Inclusive para decir eso, hacemos referencia a las estadísticas que hay en Estados Unidos, donde sí reconocemos que hay un problema bien polarizante. Hablamos de que 1 de cada 4 afroamericanos en Estados Unidos está detenido. Hablamos también estadísticamente de que hay mayores probabilidades de que un afroamericano sea detenido por un policía cuando está conduciendo. Que las penas más altas, cuando las comparamos entre los presos blancos y los presos afroamericanos, son mucho más altas a las impuestas a los afroamericanos. Que cuando hablamos de la pena de muerte, estadísticamente se ha probado que cuando un afroamericano asesina a un blanco, tiene 3 veces mayores probabilidades de ser sentenciado a muerte que cuando un blanco asesina a un afroamericano. Así que las estadísticas son muy elocuentes y lo vemos todos los días. La brutalidad policíaca hacia ese sector es muy manifiesta. Entonces, claro, nosotros pensamos que eso no pasa en Puerto Rico. Sin embargo, es una cosa que uno se percata de lo que está haciendo Kilómetro Cero, de lo que hace la Fundación Comunitaria. Vemos que esas estadísticas no son tan distintas. ACLU, por ejemplo, ha demostrado cómo esa brutalidad policíaca en Puerto Rico se refleja fundamentalmente en contra de hermanos haitianos y dominicanos, pero también sobre puertorriqueños afrodescendientes. Y a veces, decía Mari, ¿verdad? Que una de los estudios pensaban ellos de que era un asunto más de naturaleza de perfil social, una cuestión más de clase, más socioeconómica que el tema racial, pero que estadísticamente los estudios que se está haciendo vemos que no hay tanta diferencia. Así pues, yo creo que es imperativo que abramos los ojos, que las personas que ostentan el poder y que tienen los recursos para atender este asunto, que en la premura que amerita, así lo hagan, que nos quitemos esa máscara que nos hacía pensar y creer que ese problema en Puerto Rico no existe porque sí existe. Y es nuestra obligación de todas y todas identificarlo y enfrentarlo. Y yo estoy seguro que esta actividad va en esa dirección. Y vuelvo a reiterar el compromiso de esta comunidad universitaria como atender el problema racial en Puerto Rico con la misma pasión y la misma energía que lo hemos hecho en otras causas tan importantes para el país. Así que nada, bienvenidos a todos y a todas, que disfrutemos la sesión y reitero, querido amigo Pastor Elías, sabes que esta es tu casa y que para esos proyectos nacionales e internacionales puedes contar con nosotros. Un abrazo a todos. Una de las personas más importantes en esta etapa de estudio, investigación y acción sobre la cuestión afrodescendiente es la persona que voy a presentar ahora, el doctor Nelson Colón Tarrats, viejo amigo, primero,
presidente de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y la persona que ideó ICERLA, y creo que le va a decir algo sobre eso ahora. Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Realmente es un momento de extraordinaria satisfacción para mí y un gran honor ver este junte de constructores y constructoras de equidad. Y lo subrayo porque eso es una identidad que es necesario incorporar. Los constructores, constructoras de equidad. Aquí está la gente de Taller Salud, de Loíza, hay académicos, hay profesores, está la senadora Ana Irma Rivera Lacén, está el personal de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y están los estudiantes. Así que esa identidad como constructor y constructora de equidad es importante incorporarla, es importante asumirla, porque ese enfoque es particularmente necesario. Es un enfoque necesario porque subraya y reconoce que todos tenemos, todos y todas y todos tenemos la capacidad de generar equidad, de ser parte de procesos. Hoy estuvimos en nuestra escuela en Loíza y tuvimos una conversación larga con su personal, miembros de su personal y su presidenta. Y no nos queda duda alguna que día a día ese personal, esa escuela que nace del seno de la comunidad, que nace de las raíces de la comunidad, que profundiza las raíces de su comunidad, es una escuela transformadora, es una escuela que paso a paso va construyendo equidad. Es legítimo preguntarse, ¿y cómo se construye la equidad? ¿Y cuáles son las vías de construcción de la equidad? Y para encontrar respuesta a esa pregunta, podemos mirar al quehacer de nuestras respectivas vidas. En un momento comentábamos sobre el cambio y Martin Luther King decía que el arco de la historia va en dirección, se dobla hacia la justicia. Así que esa es una frase esperanzadora y es una frase que nos permite afirmar que de las diversas vías de construcción de equidad, la vía legislativa, la vía de la política pública, la vía la vía comunitaria, nos permite reconocer las herramientas que tenemos a nuestro alcance para ir cerrando las brechas de equidad en nuestro país, en nuestra sociedad. Así que les doy una bienvenida extraordinaria al Instituto para la Construcción de la Equidad Racial en las Américas. Es un puente y es un lugar de encuentro el instituto. Es un puente entre las distintas redes que en el Caribe, Centroamérica y Suramérica van construyendo espacios de equidad. Así que el instituto se enfoca en el desarrollo del liderazgo transformador. El instituto se enfoca en el conocimiento para la acción. Se enfoca también en el cambio de narrativa y también tiene como base el desarrollo de un fondo para la construcción de la equidad racial en las Américas. Así que les doy la bienvenida, me alegro y me regocijo de manera extraordinaria por tener todos estos constructores y constructoras de equidad aquí conectados. Así que nuestro invitado de honor que auspiciamos su visita nos permitirá ver cómo nos vamos interconectando y las posibilidades que nos da esa interconexión. Muchas gracias por estar aquí y vamos a disfrutar de este manjar que nos trae el licenciado Pastor Elías Murillo. Buenas tardes. Créanme que en esta lucha, cada vez que alguien forma un grupo nuevo de la lucha por el reconocimiento y la justicia frente a este problema
del discrimen contra los afrodescendientes, uno siente mucha alegría. Y hoy experimentamos alegría porque ganamos algo en el seno de la Universidad de Puerto Rico. Y ello lo va a explicar la doctora Doris Quiñones, directora del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico. Saludos a todas, a todos y a todes. A Pastor, okay, que no solamente es nuestro conferenciante, yo creo que es uno de los representantes para mí más importantes del Foro Permanente en Naciones Unidas, y tiene mucho que decir, o sea, entre otras muchas cosas que se han dicho. Primero que nada, estoy aquí en representación del doctor Carlos Javier Sánchez Zambrana, decano de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico. Y una de las cosas así como que más importante entre todos los sombreros que podemos poner es que hoy, 23 de febrero del 2023, con esos números tan interesantes, se aprueba la concentración menor en estudios e investigación en afrodescendencia en Puerto Rico. Así que eso es uno de los aspectos que tenemos sobre la mesa y que tenemos mucho trabajo que hacer. Así que adelante y bienvenidos. Gracias por estar aquí y gracias a la Fundación, gracias a todos por estar aquí. Gracias. Es bueno tener personas en sitios clave, porque esta lucha es dura. Es la lucha de personas que están arriba y han querido mantener a las personas de un color un poquito más oscurito, ¿verdad? Por decirlo finamente, abajo. Pero cuando la persona llega arriba y usa ese tiempo para llegar, para adelantar esta causa a favor del pueblo afrodescendiente de Puerto Rico y de América, uno se siente todavía más orgulloso de esa persona. En este caso me refiero a la licenciada Ana Irma Rivera Lacén, la principal senadora de la legislatura de Puerto Rico, créanme. Por favor, Ana Irma. Buenas noches a todos, todas y todes, como decimos. Para mí es una gran alegría estar aquí como senadora para hacer entrega de una moción de felicitación, distinguir la presencia en Puerto Rico del doctor Pastor Elías Murillo Martínez. Es una moción oficial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del Senado. Y voy a leer solamente 3 de los párrafos porque el resto es la biografía del doctor Murillo, y esa parte, pues, un poco más adelante va a dar más detalle de su biografía. Así que voy a leer la introducción y la parte final de la moción. Yo, Yamil Rivera Vélez, secretario del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, certifico que en sesión ordinaria, celebrada el 22 de febrero del año en curso, el Senado aprobó la moción 0196 presentada por la senadora honorable Ana Irma Rivera Lacén, y a la que se unen los senadores honorables Rafael Bernabe Rifkol, honorable José Luis Dalmau Santiago, honorable Javier Aponte Dalmau, la senadora honorable Gretchen Howe, los senadores honorables Ramón Ruiz Nieves y honorable William Villafañez Ramos. Y la moción de felicitación expresa que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce al doctor Pastor Elías Murillo Martínez, distinguido abogado y reconocido especialista internacional en derechos de las personas afrodescendientes, quien está de visita en Puerto Rico y será el orador principal de la conferencia magistral Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, a llevarse a cabo el 23 de febrero del 2023. Dicho encuentro ha sido organizado por el Instituto de la Construcción de la Equidad Racial de las Américas, un programa de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. También se estará presentando el libro Miradas Propias sobre el Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, del cual el doctor Murillo Martínez es coautor. Voy a saltar la parte de la biografía
para leer el final. Por todo lo antes expuesto, el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, reconociendo al doctor Pastor Elías Murillo Martínez por todos los años dedicados a la lucha antirracista, así como el estudio y la reafirmación de la afrodescendencia que ha logrado a nivel mundial desde todos y cada uno de los espacios que ha ocupado, el Senado agradece su visita a la isla y reconoce además el trabajo realizado por el Instituto y la Fundación para que la misma fuera posible. Y para que así conste, firmamos y sellamos la presente en San Juan, Puerto Rico, miércoles 22 de febrero del 2023. Y la firma el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y el secretario del Senado. Y le quiero hacer entrega oficialmente al doctor Pastor Murillo. Bueno, en esta sesión ha sido un poquito larga, pero el público tiene que conocer lo que está sucediendo, ¿no? Quisiera ahora dejarlas con la doctora Palmira Ríos González, quien es también una figura importante en este proceso de crear conciencia sobre la importancia del problema afrodescendiente en Puerto Rico, en todos los países del Caribe y de América Latina, y quien presentará a la figura de Pastor Murillo. Gracias y saludos a todas, a todos y a todos. Para mí es un placer y un gran honor presentar a un colega, un amigo, un mentor y un mentor de muchos, de todos nosotros en esta lucha, Pastor Elías Murillo Martínez. Y siempre que lo presentamos, iniciamos con el comentario que Pastor es su nombre, no es un título. Pastor Elías Murillo Martínez, abogado y doctor honoris causa, actualmente es miembro del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de la Organización de Naciones Unidas y del Grupo Asesor Técnico de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Un consultor independiente con más de 27 años de incidencia internacional en la agenda de los y las afrodescendientes y 17 años de experiencia a nivel directivo y asesor de los Ministerios del Interior y Relaciones Exteriores de Colombia. Fue miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial entre el 2008 y el 2020 y ocupó el cargo de vicepresidente de ese organismo entre 2018 y 2020. Donde ofició como relator para Surinam, Guatemala, Honduras, México, El Salvador, Cuba, República Dominicana, Perú, Costa Rica, Bolivia, España, Argentina y el Ecuador. Fue miembro del comité directivo del proyecto Economistas de Impacto sobre Inclusión Social y de la Comisión de la Organización Panamericana de la Salud sobre equidad y desigualdad en salud en las Américas. Fue jefe de la delegación alterna de Colombia a las conferencias regionales de las Américas en Santiago de Chile en el 2000 y la tercera conferencia mundial contra el racismo en Durban en el 2001. Y formó parte del equipo de negociador del Tratado de Libre Comercio de Colombia y Estados Unidos y del grupo de expertos gubernamentales que formuló la Decisión Andina 391 de 1996 sobre acceso a los recursos genéticos y sus productos derivados. Ha sido observador de la Organización de Estados Americanos y consultor con múltiples organizaciones internacionales, incluyendo la Organización Panamericana de Salud, el Banco Mundial, la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización de Estados Iberoamericanos, el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Ha impulsado varias iniciativas a favor de los afrodescendientes, incluyendo la aprobación o impulsar los objetivos del año y el decenio internacional de los afrodescendientes, las recomendaciones generales 34 y 36 del CERT sobre racismo y discriminación racial contra los afrodescendientes y sobre perfilamiento racial, que también aborda el sesgo algorítmico. Así que realmente es una figura central en esta lucha
por la equidad, por la inclusión y combatir la discriminación racial. El licenciado y doctor Murillo Martínez es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Colombia, también ostenta un grado en Derecho Ambiental de la Universidad de Inclao y especialista de análisis de problemas sociales con énfasis en derechos humanos de la Universidad de La Rioja. También tengo que reconocer que la conviene acompañado y está con nosotros en todos estos días. Él es el esposo de Mary Lucía Hurtado, quien nos acompaña, una especialista en etnoeducación y también una escritora afrocolombiana. Así que un placer tener a Pastor en Puerto Rico y con todos nosotros y nosotras, y lo dejo aquí. Muy buenas noches. La verdad es que estoy profundamente conmovido por esas manifestaciones de afecto, bueno, de unos colegas y amigas. Agradezco en primer lugar a la Fundación Comunitaria de Puerto Rico por la oportunidad de estar aquí, como ya lo señaló la doctora Palmira, felizmente en compañía de mi esposa, María Lucía. El Instituto para la Construcción de la Equidad Racial en las Américas, igualmente un proyecto tan interesante, estar vinculado aquí. Agradezco a la Universidad Interamericana por su acogida y a su rectora, decano, el doctor Fontanet, por sus amables palabras. La doctora Palmira Ríos, que ha sido el motor de esta iniciativa. Senadora Nayirma, me sorprende usted con este gesto tan generoso, tan amable, que le agradezco, y en su nombre al Senado de Puerto Rico por esa amabilidad. Pero bueno, el tiempo es corto. Se me ha invitado para conversar sobre los afrodescendientes, reconocimiento, justicia y desarrollo, como bien lo destacó el doctor Colón, son los ejes del decenio internacional de los afrodescendientes. Para abordar esta cuestión quiero, en primer lugar, de manera introductoria, poner sobre la superficie algunas premisas que creo que son fundamentales en esta conversación. Luego presentaré un marco conceptual y contextual de la cuestión de los afrodescendientes. Aquí, en este marco conceptual y contextual de los afrodescendientes, fundamentalmente lo que quiero destacar es el reconocimiento de la importancia crítica que reviste la cuestión de los afrodescendientes para el abordaje de los grandes retos globales, incluido la migración, la crisis climática, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, la preservación de la democracia liberal, si se quiere, y la paz y la seguridad internacionales. Y esto en conexión con una realidad por la que estamos transitando a nivel internacional en la última década, fundamentalmente, donde la geopolítica, ¿sí?, ha estado marcada o está marcada por los temas relacionados con la identidad, el género, la religión, la raza, ¿sí? Son los temas que marcan la geopolítica a nivel global y que en lo que va corrido este siglo y seguramente en las próximas décadas van a determinar nuestro devenir, ¿sí? Todo esto atravesado por la cuarta revolución, por la revolución digital, por los impactos disruptivos de la cuarta revolución. Entonces, en este marco, fundamentalmente me voy a detener allí para luego abordar lo relacionado al decenio internacional de los afrodescendientes, que es el gran paraguas, ¿sí?, esta manifestación del compromiso de la comunidad internacional con los hijos de las víctimas que sobrevivieron a la trata transatlántica de esclavos y sus migraciones posteriores. Destacaré algunos aspectos relacionados con el seguimiento y el monitoreo del decenio y algunas conclusiones. En términos introductorios, les decía unas premisas. La primera premisa que quiero destacar es que, como quedó sentado
después de la pandemia o en el marco de la pandemia, con ocasión de la pandemia del COVID-19, el mundo cada vez es más pequeño y nadie, absolutamente nadie es inmune al racismo y a la desigualdad. Quiero partir en primer lugar de esa premisa. En segundo lugar, quiero destacar el paso que se ha dado, el reconocimiento de que los afrodescendientes, junto con los pueblos indígenas, fueron víctimas de la trata transatlántica y la esclavización y continuamos siéndolo de sus consecuencias. Ese es un aspecto que está en el centro de esta conversación. De otro lado, y bueno, tenemos aquí los esfuerzos de la doctora Palmira en el caso de Puerto Rico, para destacar que el efecto de la condición étnico-racial es estadísticamente significativo para explicar las condiciones de desigualdad de los afrodescendientes. Es decir, existen estudios econométricos que nos permiten medir la desigualdad, medir la discriminación, es un hecho sentado. Pero, como señalamos, estamos en una sociedad cada vez más globalizada, cada vez más interdependiente y para el caso de la región de donde yo pertenezco, de América Latina, un hecho evidente es que estas condiciones de exclusión social en que se debaten los afrodescendientes es quizás el desafío más grande, comparto con Alberto Moreno, que enfrenta la democracia en la región. Es decir, con base en esas premisas, entonces es, digamos, la línea conductual de la conversación a la que les convoco hoy. En este contexto es muy importante refrescar algunos conceptos que sin duda alguna este auditorio lo tiene muy claro, pero que vale la pena traer a colación. Y es recordar que el racismo, ¿sí?, ese estado maligno de la mente humana que da lugar a que alguien desprecie a otro solo por su color de piel o su origen nacional o étnico, en realidad, digamos, es una ideología, es el conjunto de ideología, de prácticas, de creencias, ¿sí?, que enuncian una suerte de vínculo causal, de un nexo causal entre las características fenotípicas o genotípicas de individuos, de grupos de individuos y el falso concepto de la superioridad racial, incluido el falso concepto de la superioridad racial. Entonces, el racismo es el componente ideológico, esencialmente. Lo que quiero destacar es que es el componente ideológico que a su vez se expresa, se materializa a través de la discriminación racial. Es decir, la discriminación racial es la forma como se expresa, como se concreta la ideología del racismo, ¿sí? Y esta discriminación puede ser de forma directa, por ejemplo, cuando se le impide el acceso a un restaurante, a un lugar, sitio público, a una persona por su origen étnico o nacional, etcétera. O cuando, por ejemplo, de forma indirecta, se dice, bueno, prohibido el ingreso de mujeres con turbante, pero pues ya sabemos cuáles son las que usan los turbantes, ¿verdad? ¿Sí? O como lo veremos más adelante, como la discriminación en forma indirecta es quizás uno de los desafíos más palpitantes en este contexto de la cuarta revolución, de la era digital, que es allí donde de manera creciente mucho más se expresa. Entonces, la discriminación indirecta, ¿sí?, es toda aquella disposición, cuando una disposición, una práctica o una práctica aparentemente neutra en su aplicación entraña una discriminación. Discriminación que se expresa a través de prejuicio racial, de perfilamiento racial, de etnocentrismo, hay muchas manifestaciones. Perfilamiento racial, por ejemplo, esa acción, esa actuación de la responsable de hacer cumplir la ley que sin razones objetivas, es decir, apoyándose en razones subjetivas, ¿sí?, despliega una conducta que termina conculcando los derechos de los individuos. Este es un fenómeno que afecta particularmente de manera con más énfasis a la población joven, por ejemplo, y que, como ya hemos visto en un ejemplo hecho reciente en los Estados Unidos, tras el asesinato de George Floyd, que se movilizó toda la conciencia colectiva global, ahora se desconcertó el mundo cuando ve a 5 policías de Estados Unidos que asesinan a un joven afroamericano y dice, pero bueno, no estamos reclamando una fuerza policía diversa para combatir esta práctica. ¿Y cómo así que unos policías afroamericanos? Pues bien, lo que pasa es que
el fenómeno del racismo y la discriminación racial son fenómenos sistémicos, ¿sí? Son fenómenos sistémicos que se encuentran, digamos, en nuestras sociedades están estructuradas, existen unos sistemas sociales racializados, ¿sí? Donde el Estado, el sector privado y la sociedad en su conjunto, ¿sí? Está regida por un conjunto de pautas y normas que están dentro de la estructura social, para decirlo en términos más castizos, digamos, si pensamos en el sistema esclavista, el rol que jugaba el mayordomo en el sistema esclavista, pues, y hay poco el énfasis en sistema, es el mismo que podemos en un momento dado ver reflejado en la actuación de un agente de la policía independientemente de su color de piel. Y eso es lo que explica que un fenómeno como el que acabamos de ver que nos desconcierta se presente en nuestra sociedad. Entonces, el racismo sistémico es o también llamado estructural o institucional, es sin duda alguna la manifestación más grave, más profunda del fenómeno de racismo y la discriminación racial que afecta a los afrodescendientes. Ahí la dificultad o el desafío tan enorme que tenemos para su erradicación. Y bueno, a veces lo obvio cuando se hace objeto de análisis de torna más complicado. Estamos hablando de afrodescendientes, pero ¿quiénes son los afrodescendientes? ¿Sí? Recordemos que este concepto se acuñó particularmente después de las conferencias de Santiago y de Durban. Antes se hablaba de afroecuatoriano, afropuertorriqueño, ¿sí? Afroamericano, pero no había un concepto en el concierto internacional que nos permitiera vernos y agruparnos como colectivo, y eso incluso limitaba las posibilidades de acceso a digamos, el derecho internacional. En Santiago de Chile, y luego se consolidó en Durban, y lo resumen los líderes que manejaron esta cuestión con la frase: a Durban llegamos como negros y salimos como afrodescendientes. Allí se acuñó este concepto para referirse, insisto, a este conjunto de individuos, de familias, de pueblos, de personas, ¿sí? Que tienen unas pautas culturales que conservan o revelan una conciencia de identidad que los distingue de otro grupo étnico y que están regidos en algunos países de manera total o parcial por una legislación especial. Este puede ser una manera de verlo con una, digamos, una definición, si se quiere, en términos positivos, ¿sí? Decía hace rato que también puede entenderse como los hijos de las víctimas que sobrevivieron a la trata transatlántica de esclavos y sus migraciones posteriores. Esta definición, por ejemplo, tiene implicaciones cuando se trata de abordar aspectos o dimensiones como la cuestión de las reparaciones. A esto regresaré más adelante. En la región de las Américas, ya hoy se reconoce la presencia de alrededor de 200 millones de afrodescendientes por censo de población, siendo Brasil el país con mayor población afrodescendiente, donde el censo del 2010, el 54% de su población, cerca de 108 millones de personas, se reconoció como afrodescendiente, seguido de Estados Unidos. Colombia alberga la tercera comunidad más grande de afrodescendientes por fuera del África después de estos dos países, no obstante que por estadística, por censo, ¿sí? El resultado reconocido ahorita es de 4.7 millones de personas. Los censos, como las elecciones, hay que ganarlos. Y infelizmente en Colombia, por ejemplo, al igual que en otros países de la región, hemos tenido dificultades en el proceso de incorporación de la variable étnica afrodescendiente. Quizás la incorporación de la variable afrodescendiente en los censos constituye uno de los pasos más importantes que se ha dado en el camino hacia la visibilización. Hoy, la totalidad de los 20 países de América Latina, por ejemplo, han incorporado ya la variable afrodescendiente. República Dominicana, que era el país que se resistía a hacerlo, lo hizo en el censo del año pasado. Ahorita mismo se está llevando a cabo el censo en Panamá por segunda vez. En Colombia, mi país, se han llevado a cabo desde 1900 a la fecha, se han realizado 12 censos. De esos 12 censos, 10 han incorporado la variable indígena, 4 la variable afrodescendiente y 2 la variable ron o gitana. Y encontramos unas disparidades en los datos, en los resultados, que son imposibles de explicar si miramos nacidos vivos, actas de defunción y migración. No hay forma de explicar cómo
En el censo del 93, por ejemplo, la población afrocolombiana era del 1.5% y luego en el 2010 salta al 10.5%, ¿sí? Y luego en el 2018 desciende en un 30%. Digamos, todo eso hace parte de las complejidades propias de los procesos censales que estamos intentando superar. En Panamá, que seguramente puede ser un referente muy importante para Puerto Rico, el censo que está en desarrollo en este momento, los resultados preliminares muestran que alrededor del 33% de la población se autorreconoce como afrodescendiente en Panamá y el censo anterior decía que apenas el 10%. No hay manera de explicar eso desde el punto de vista estadístico, de modo que tiene que examinarse bajo otros parámetros. Otro aspecto muy importante en el avance de la población afrodescendiente tiene que ver con el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de la tierra, a territorios ancestrales. ¿Sí? El hecho de la demanda histórica de los afrodescendientes, no solo de ser, sino de tener un espacio para ser, se ha venido concretando de una forma progresiva y se expresa hoy en el reconocimiento, en la adjudicación de alrededor de 9 millones de hectáreas de tierra en calidad de propiedad colectiva, siendo Colombia el país con el mayor número de hectáreas, una suerte de revolución agraria pacífica que se ha venido llevando a cabo en los últimos años en Colombia y que arrancó con la Constitución Política de 1991, que sea la oportunidad para destacar que este proceso o este camino hacia el reconocimiento de los afrodescendientes en América Latina ha venido avanzando en el contexto del desarrollo del constitucionalismo de la diversidad. Es decir, en nuestra región, hasta hace unos 40 años, que estaba marcada por dictaduras militares, era propio de las dictaduras negar la diversidad y la diferencia, incluso en las constituciones políticas. La Constitución Política de Colombia decía que era un país de una sola raza, de una sola lengua, de una sola religión. En Colombia hay reconocidos 115 pueblos indígenas que hablan 65 lenguas. Tenemos el pueblo palenquero, que hace parte de ese colectivo de afrodescendientes que habla su lengua de RIP palenquero, la comunidad nativa raizal de San Andrés, y el pueblo rono gitano. Digamos, hoy se reconoce esa diversidad y esa diferencia, y esto constituye otro de los avances importantes que ha venido gravitando la población. Pero el reconocimiento de la propiedad colectiva, de la propiedad ancestral del territorio de los afrodescendientes, tiene unas implicaciones importantes. Esto se conecta con la afirmación inicial cuando destaqué el tema de la importancia crítica para el abordaje de los grandes retos globales que afronta la humanidad. Retos que están marcados, digamos, el momento político en que nos encontramos hoy, ¿sí? Tiene, digamos, hablando en términos geopolíticos, digamos, esto que señalaba el fenómeno del racismo y la discriminación racial, la cuestión del género, la cuestión de la identidad como eje de la geopolítica, y que tiene un ejemplo muy elocuente en la invasión de Rusia a Ucrania. Recordemos que el argumento principal de Putin para invadir Ucrania fue la defensa de los 8 millones de ucranianos de ascendencia rusa que habla ruso y que, según de acuerdo con él, estaban siendo objeto de una suerte de genocidio. Es decir, vemos ahí cómo el tema étnico racial está en el centro de las tensiones y de los conflictos políticos. Pero este momento en que nos encontramos en las últimas décadas está marcado, y personalmente creo, por una serie de hechos que han sido muy icónicos y que han venido determinando, marcando la agenda a nivel global, y que, en mi opinión, comenzaron desde el año 2012. Por ahí quizás todos recordarán que esta masacre de estos alrededor de 12 periodistas del semanario Charlie Hebdo en Francia, después de que publicaron una caricatura del poeta Mahoma. Este fue un momento, digamos, que se fueron incubando, y las reacciones posteriores a este fenómeno fueron dando lugar a un contexto geopolítico. Posteriormente vimos allí, creo que tal vez en 2015, un pastor, y gracias por la aclaración, porque es que esto es muy importante en tiempos en que los pastores despiertan pasiones extremas. Que
que quemó el Corán aquí en la Florida, ¿sí? Y destaco igualmente el 2015, que fue quizás el momento donde en Europa la irrupción de la migración, fundamentalmente de Siria y de algunos países africanos, terminó por generar un contexto político que ha marcado, que ha significado un punto de quiebre en la región, en Europa, en virtud a que a partir de ese momento se empezó a utilizar con mayor fuerza la instrumentalización política de la xenofobia, del rechazo, del odio, de la repulsión al extranjero, ¿sí? Y la utilización de esto como un mecanismo para acceso al poder. Fue allí justamente como luego de más de 70 años sin presencia de la extrema derecha, de movimientos abiertamente fascistas, ¿sí? Llega al Parlamento alemán una representación política porque cabalgaron, que utilizaron a los migrantes como chivo expiatorio, y lo hemos visto, por supuesto, acá en América, en Estados Unidos, como Donald Trump utilizando la cuestión de género, la cuestión de los migrantes, la cuestión étnico-racial, digamos, subidos en estos grupos poblacionales, asciende al poder, luego lo copia Bolsonaro, y es el mismo fenómeno que se presenta en Europa, donde, por ejemplo, esta marcha aquí en Berlín, digamos, este fue una movilización de más de 200.000 personas que salen a decir no al racismo, ¿sí? Como una reacción a esa instrumentalización política. Y bueno, aquí tenemos unas imágenes icónicas que nos dan luz de esperanza, como en medio de esta situación de contraste estamos igualmente, se han generado hechos que son importantes para destacar. Quiero pasar para conectar aquí con esta diapositiva que nos muestra un conjunto de partidos políticos que se crearon al calor justamente de todo este fenómeno, algunos o simplemente se fortalecieron en el contexto de la instrumentalización política del racismo, digamos, del fascismo. En el año 2018 y para las deliberaciones de 2019, el Foro Económico Mundial identificó lo que ellos llamaron los retos, lo que hacen todos los años, digamos, los grandes retos globales, que yo lo resignifico y lo planteo como, riesgos globales, dijo el Foro Económico. Para mí, retos globales hoy, porque hoy están en la realidad. Y hay, entre estos, como señalaba hace rato, hablando de los desafíos que tenemos como humanidad, encontramos allí el tema desde el punto ambiental, los eventos meteorológicos extremos, que yo de estos temas no tengo que hablarle a ustedes, no tengo autoridad para hablarles a ustedes aquí. Pero si miramos, ¿sí? El tema de la migración, los desastres naturales, digamos, los retos más probables, los riesgos, dicen ellos, digo, retos con mayor impacto, ¿sí? Donde la crisis climática, la migración, como señalaba, están en el centro de los fenómenos que están marcando, digamos, las tendencias a nivel global, la profundización del hambre y la desigualdad, el robo de datos, ¿sí? Están en el contexto que nos compromete a todos de manera masiva. Entonces, si observamos estos fenómenos, ¿sí? Esta caricatura, por ejemplo, fue, no sé si ustedes recuerdan, creo que Houston, esa gran inundación en las calles, en un momento donde, previo, donde Donald Trump insistía que el cambio climático no existía, ¿sí? Estos fenómenos, ciudades como Ciudad del Cabo en Sudáfrica, una ciudad con una población más o menos igual a la población de Puerto Rico, que estuvo a punto de quedarse absolutamente sin agua, ¿sí? Nos ponen en evidencia que las cuestiones de los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, por la ubicación geopolítica, conecta con la referencia que hacía al territorio cuando miramos el rol de la Amazonía o el rol del Pacífico, ¿sí? Tiene la importancia crítica a que hacía alusión, es porque si conectamos, digamos, recordamos que en una sociedad
globalizada, en un mundo interconectado, ¿sí? Donde lo que ocurre en una comunidad, por pequeña que sea, tiene repercusiones en otra, le encontramos sentido a esta valoración. Aquí yo agrego dos si se quiere, retos adicionales. Uno, que resume la reflexión en que estaba hace rato con respecto al fenómeno de racismo y discriminación racial y la instrumentalización política. Recuerde usted la teoría de la reconversión demográfica o la teoría del recambio que está galopando en Europa y acá en Estados Unidos, por ejemplo, que consiste en esa argumentación de individuos pertenecientes, particularmente a la corriente de ultraderecha, tanto en Europa como en los Estados Unidos, que argumentan que los flujos migratorios que se están presentando en las distintas regiones del mundo hacen parte de una estrategia política, ¿sí?, liderada por la izquierda para diluir, para jugar la raza blanca, es decir. Entonces, esa teoría que arrancó en el año 2011, ¿sí?, de reconversión demográfica o de recambio, es hoy parte del discurso político de los movimientos de extrema, y no me sorprendería que en un país como Puerto Rico, una ciudad como San Juan, en algún momento la presencia de migrantes haitianos o de República Dominicana sea instrumentalizada, entonces se presenta un incidente determinado y puede ser objeto, digamos, de este tipo de planteamientos, o por lo menos con efectos similares. De manera que allí se resume, en la teoría de la reconversión demográfica, se resume un poco el mensaje a que los estoy convocando con respecto al tema de la instrumentalización política. Y un segundo tema que adiciono allí, como hacía referencia, es la cuestión de los impactos disruptivos de la inteligencia artificial. Estamos en la cuarta revolución y es un hecho irreversible, ¿sí?, que trae muchos beneficios para la sociedad. De eso es absolutamente indiscutible, que los avances tecnológicos, además de ser irreversibles, tienen la potencialidad de generar grandes cambios y grandes beneficios a la sociedad. Pongamos, por ejemplo, bueno, dentro de poco seguramente vamos a estar, va a ser algo cotidiano los vehículos autónomos, ¿sí?, que están ya en progreso con herramientas de inteligencia artificial. Se ha demostrado estadísticamente que el 94% de los accidentes son ocasionados por error humano. Pues bueno, una de las expectativas con los autos autónomos es que se reduzca de manera drástica los accidentes que se presentan. Y esto es un hecho importante. O, por ejemplo, en el campo de la salud, ¿sí? Bueno, aquí, Estados Unidos, que está conectado, las emergencias médicas, los diagnósticos en casos de urgencia médica en Estados Unidos anualmente son de alrededor de 12 millones, ¿sí? Se ha demostrado que el error médico es entre un 5 y un 10%, ¿sí? Esto implica además en la práctica la muerte de alrededor de 400,000 personas por error médico derivado del diagnóstico, ¿sí? O en el campo que tiene que ver con el tema de las diagnósticos de mama, ¿sí?, de los exámenes de mama, que se ha demostrado que ya en pruebas con software que se están realizando ahorita, si se utilizan herramientas de inteligencia artificial, el nivel de asertividad es de alrededor de un 30% mayor si se hace, digamos, sin el apoyo de estas herramientas. Y que, por el contrario, los errores médicos en su diagnóstico son de alrededor, y que llevan a biopsia, por ejemplo, son de alrededor de un 20% si no se utilizan. Todo esto es importante, o en el sistema financiero, es decir, en todos los ámbitos de nuestra vida, la inteligencia artificial ya hoy es una realidad. Estamos en este momentico frente al chavo GPT que tiene, digamos, por cierto, algunos están empezando a calificarlo ya como el nuevo rincón
de los vagos porque tiene la potencialidad de hacerle las tareas a los estudiantes, aunque algunos no se están dando cuenta que los mismos creadores también ya están elaborando algoritmos para detectar cuando la tarea o el producto viene del mismo algoritmo, ¿sí? Entonces, todos estos fenómenos que están allí gravitando en nuestra sociedad, digamos, hacen parte de un hecho real que no se puede, que es incontestable. Pero paralelo a esto, hay unos impactos, ¿sí?, que están generándose en ciertos grupos sociales y particularmente los grupos que históricamente son discriminados y que hay que observar, porque justamente los algoritmos se nutren de la información, de macrodatos y los datos que, como lo reconoce, por ejemplo, el mismo, si usted le hace la pregunta a este chavo GPT, él mismo le responde que sus respuestas pueden estar sesgadas porque él es consciente que la información de la que se ha nutrido es de datos que pueden tener sesgo. Es decir, usted formule la pregunta y tendrá una respuesta más o menos en ese sentido. Entonces, dentro de esa población, las mujeres, los afrodescendientes, el grupo racializado, el grupo migrante, están siendo víctimas desproporcionadas, están siendo impactados de manera negativa por el sesgo algorítmico, ¿sí? Porque los prejuicios, ¿sí?, que tenemos como individuos, que tiene el creador, que por lo regular son hombres blancos de alrededor de 50 años, pues se trasladan a los algoritmos y se reflejan en la práctica. Hay ejemplos muy concretos aquí en Estados Unidos, allá en Estados Unidos, por ejemplo, donde el algoritmo Compass, que es utilizado de manera generalizada en el sistema judicial para definir cuándo un individuo puede acceder a la libertad provisional o condicional, qué pena debe aplicarle el juez, y que es utilizada en el sistema judicial construido particularmente por empresas privadas, que tiene un sesgo, se ha demostrado un sesgo incluso de alrededor de un 45% en contra de personas afrodescendientes, porque si bien es cierto, cuando el individuo cae en el sistema judicial no se le pregunta por la raza, digamos, tiene que diligenciar un formulario que no tiene ninguna referencia a la raza, el conjunto de información que aporta su lugar de residencia, si ha tenido contacto con las autoridades en el pasado, si algún familiar ha tenido contacto con autoridades, su formación, todo ese conjunto de datos cruzados terminan código postal, finalmente, ¿sí?, terminan perfilando al individuo y derivando en unos resultados que resultan ser abiertamente discriminatorios en contra de una población. O algoritmos como uno inventado por Google para seleccionar el personal en el ámbito laboral que tenía un sesgo de un 90% en contra de las mujeres, ¿sí? O algoritmos relacionados con la asignación, digamos, con la promoción en términos comerciales, de propaganda para invitar al consumo, que segmentan a la población, digamos, a cierta población no le llega esa publicidad porque está, digamos, con su carga prejuiciada. Es decir, todo este conjunto de situaciones son parte de los desafíos que afrontamos en este camino hacia el reconocimiento de la justicia, el desarrollo de los afrodescendientes, y que yo resumiría en el surgimiento de medios contemporáneos y formas contemporáneas de discriminación que tienen la potencialidad de impactar de manera desproporcionada a ciertos grupos sociales. La vigilancia predictiva, por ejemplo, entre otras herramientas que se utilizan hoy, están generando esta serie de impactos. Dicho esto, quiero entonces que entremos a el diseño internacional de los afrodescendientes, ¿sí? Es en este contexto que creo yo, o que les invito a que reflexionemos con mira a nuestro diálogo interactivo en relación con el diseño internacional de los afrodescendientes, que es la manifestación más elocuente, decía, de la voluntad del compromiso de la comunidad internacional con esta población y cuyos objetivos, en esencia, se orientan a
garantizar, digamos, la dignidad, el pleno respeto de los derechos humanos de los afrodescendientes, que ha venido avanzando en sus 3 ejes, ya lo decía el doctor Colón, de reconocimiento, justicia y desarrollo. En el ámbito de reconocimiento, además de los avances en materia estadística, hay que destacar este punto que ya aludí, digamos, el reconocimiento de los afrodescendientes como sujeto colectivo de derecho internacional, lo que ha venido derivando en la construcción de una suerte de arquitectura jurídica institucional e instrumental orientada a la inclusión, a la plena inclusión de los afrodescendientes. Se ha profundizado el reconocimiento de las consecuencias del pasado. Hoy ya se reconoce más, digamos, la vigencia de cómo la esclavización no es un asunto del pasado, sino que está hoy latente en la realidad que vive, que gravita alrededor de los afrodescendientes. En ese contexto, entre los mecanismos que se ha establecido está justamente el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes, del cual me honro en pertenecer, que está integrado por 10 expertos y expertas que representamos a todas las regiones del mundo. En América Latina, la vicepresidenta Esi Campbell y yo nos honramos de participar de este escenario que se instaló en diciembre pasado en Ginebra, Suiza. Tuvo su primera sesión con una participación de más de 900 personas de todas las regiones del mundo y que tendrá su próxima sesión del 30 de mayo al 2 de junio en Nueva York, donde se abordarán los distintos temas en este espacio que tiene como objetivo amplificar las voces de los y las afrodescendientes del mundo, servir como instancia asesora del Consejo de Derechos Humanos en relación con los afrodescendientes y de la Asamblea General, y tratar de articular la agenda dentro del sistema de las Naciones Unidas en lo que concierne a los afrodescendientes. Se proclamó el 31 de agosto como Día Internacional de los Afrodescendientes, todo esto como parte de reconocimientos. Se han llevado a cabo unas conferencias regionales que han profundizado en el debate y sin duda alguna diría yo que la consolidación del movimiento, de la acción colectiva de los afrodescendientes constituye otro de los avances importantes que se han venido generando en este ámbito. En el ámbito de la justicia, hay que destacar que está en progreso la formulación de una declaración internacional sobre los derechos de los afrodescendientes que se proyecta como el marco jurídico con potencialidad de convertirse en un instrumento vinculante. Esta es una iniciativa a la que me felicito y que venimos impulsando desde el año 2012 y que empezó su negociación a instancia del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Seguimiento de Durban de las Naciones Unidas en octubre del año pasado y al cual les invito a contribuir. De igual forma, se han avanzado en la adopción de nuevos marcos jurídicos nacionales, incluidas medidas de acción afirmativa, es decir, ese conjunto de medidas orientadas a que un grupo históricamente discriminado pueda lograr condiciones de igualdad. El referente más elocuente es las acciones afirmativas orientadas a la participación política y la inclusión en pleno empleo de la mujer. A nivel global se han adoptado alrededor de 130 leyes de cuotas en favor de la mujer y creo que los resultados están allí muy evidentes. Alrededor de 55 países han incorporado, han modificado sus catálogos constitucionales para garantizar la paridad, ¿sí? Entonces, de alguna manera, en la agenda afrodescendiente se está, como veremos más adelante, tratando de transitar en esa dirección. Otro aspecto importante tiene que ver con el reconocimiento de los hechos del pasado. Algunas instituciones financieras han pedido perdón, otros han mostrado algunos gestos, ¿sí?, orientados en materia de reparación. Por primera vez en el 2019, y en este contexto, la Unión Europea reconoció por primera vez que la esclavización fue un crimen de lesa humanidad y estableció el 2 de diciembre como Día de las Víctimas. Algunos países han creado comisiones orientadas a avanzar en esta dirección. Es decir, hay un conjunto de gestos importantes. Para que un grupo social obtenga reparación se requiere que se cumplan 3 presupuestos fundamentales. En primer lugar, que el grupo esté plenamente identificado, ¿sí? Y los afrodescendientes hoy pues somos ese sujeto colectivo y de allí que esto facilite que podamos estar transitando en esta dirección. En segundo lugar, se necesita que los hechos estén plenamente documentados y de eso pues sobra información.
Y en tercer lugar, que se demuestre esa suerte de nexo causal, de vínculo causal entre los hechos del pasado y la situación que está viviendo el grupo en el momento determinado. Allí, en esa fase nos encontramos ahorita, y los gestos de perdón, como el que acabamos de escuchar ahora en diciembre por parte del primer ministro de Países Bajos, son muy importantes por una razón muy simple: perdón no pedido, deuda no pagada. De manera que estamos tratando de avanzar hacia allá, ¿sí? Hoy, por ejemplo, la cuestión de Haití está en el centro de las discusiones del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes, y estamos convocando, y lo que está tratando es de demostrar y poner en evidencia que la situación de no estructuración que tiene el pueblo de Haití hoy se explica, ¿sí?, en virtud a que, como seguramente muchos de ustedes conocen, Haití se vio obligado a pagarle una deuda o a endeudarse con Francia y con unas potencias que luego recibieron esta deuda para pagarle a Francia por su independencia. Es decir, el país se independició, logró su independencia, y Francia y todos los países europeos en su momento establecieron una suerte de cordón sanitario, es decir, le negaron el reconocimiento como Estado a Haití, lo bloquearon, ¿sí?, hasta llevarlo a el compromiso de tener que asumir una deuda que estuvo pagando hasta 1947 y que a pesos de 2018 se estimaba en alrededor de 21.000 millones de dólares. Esa situación que viene arrastrando Haití desde allá es lo que explica en gran medida la situación en que vive hoy el pueblo de Haití, y lo que estamos tratando de poner sobre la superficie es que en este nivel de interdependencia, en este nivel de globalización, las implicaciones de la cuestión de Haití no es del pueblo de Haití, sino que cuando los haitianos se movilizan, la diáspora haitiana intenta llegar a Estados Unidos y es instrumentalizada políticamente por individuos como Donald Trump, y luego se generan las tensiones políticas que ya sabemos finalmente las implicaciones, las consecuencias las vivimos todos, porque detrás del racismo, detrás de la discriminación racial, pues vienen las guerras, ¿sí? De suerte que ese es el mensaje a que hacía referencia inicialmente, y qué mejor ejemplo para poner sobre la superficie de Haití. En materia de reparación, hay tres ámbitos que normalmente se reivindican: reparación material, es decir, términos económicos y demás, reparación espiritual y reparación moral. En términos espirituales existe todo un movimiento que está demandando la restitución de objetos que fueron robados en la época de la colonización, la resignificación de símbolos, todo esto de que tumban estatuas y demás para tratar de que la narrativa sobre los hechos del pasado pueda ser más equitativa, hace parte de la reparación espiritual. Y en términos de reparación moral, por ejemplo, en su momento logramos persuadir al Estado de la Santa Sede, que es parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, a que se comprometiera a formular una suerte de encíclica papal, el Papa, en el que se reconozca el rol de la Iglesia Católica en la trata transatlántica y la esclavización. En este tema también he tenido problemas, porque cuando lo vengo planteando, lo asocian con mi nombre, pero no tiene, insisto, nada que ver. Entonces, esos son los tres ejes: moral, material y espiritual, donde se viene abordando la cuestión de las reparaciones. En términos de desarrollo, se han adoptado los distintos países en América Latina, han adoptado distintos planes, programas y políticas orientadas al reconocimiento de la población afrodescendiente, a generar condiciones de igualdad, que es un tema que está asociado también con las cuotas, las leyes de reconocimiento étnico y también las leyes de cuotas que se han adoptado en la región son de la mayor importancia, planes nacionales, etcétera. Y existen, voy a agilizar, una serie de mecanismos utilizados por las Naciones Unidas. El secretario general está obligado a presentar un informe anual a la Asamblea General de seguimiento del informe sobre los afrodescendientes, y hay, digamos, otra serie de manifestaciones y expresiones que dan cuenta de los avances y los desafíos en el campo del decenio internacional de los afrodescendientes. Aquí hay, digamos, más ejemplos elocuentes. Quiero cerrar en primer lugar destacando que hay una serie de temas que son clave en esta
discusión, en esta conversación que tienen que ver con los derechos colectivos de los afrodescendientes, con el tema aún de mejorar la visibilidad estadística, el mejoramiento de la calidad de vida, ¿sí? Los afrodescendientes, temas relacionados con la violencia, ¿sí? Brasil, por ejemplo, ya dijimos cuál es la población de Brasil. Brasil aporta el 20% de las muertes violentas en el mundo, de los homicidios en el mundo, ¿sí? Se producen en Brasil. Y de esas víctimas, en su mayoría son jóvenes entre 13 y 29 años y el 79% suelen ser personas afrodescendientes. Un genocidio en contra de la población de los jóvenes afrodescendientes en Brasil. Si miramos en la ciudad de Cali, Colombia, encontramos que también hay unas coincidencias similares. El fenómeno de la violencia y los homicidios, para colocar apenas uno de los tantos ejemplos, los dramas que afectan a nuestras poblaciones, hacen parte, digamos, de los grandes desafíos que tenemos que afrontar, que estamos afrontando. Para hacer una comparación, Colombia, mi país, el índice de homicidios es de 26 por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Una cifra más o menos similar por la que se mueve igualmente Brasil. En cambio, la Unión Europea, los países de la Unión Europea, su tasa de homicidio es del 3%. Estados Unidos, que tiene todo un drama creciente, es del 7%. Eso nos da una idea de la dimensión de estos problemas. En esencia y en términos económicos, en términos sociales, en Colombia se ha demostrado que el efecto, decía, la condición étnico-racial es estadísticamente significativo para evidenciar la condición de pobreza de los afrodescendientes. A iguales, en condiciones similares de las personas, un afrodescendiente en Colombia tiene 140% de posibilidades de estar en condiciones de pobreza comparado con una persona no afrodescendiente y alrededor de un 75% de posibilidades de estar en condiciones de miseria, solo para indicar algunas cifras. Y quiero finalizar destacando que no obstante todos estos desafíos, todos estos problemas, sin duda alguna estamos en un momento de esperanza, digamos, nos movemos allí en una suerte de paradoja. Después de la ejecución pública de George Floyd, del asesinato de George Floyd en los Estados Unidos, hay que reconocer que la conciencia colectiva global se ha sacudido, se ha movido y que hoy son muchos más las personas de todas las razas, de todos los colores, de todos los, razas entre comillas, todos los colores, de todas las etnias que repudian, que rechazan el racismo, que incluso a veces pensamos que es que se ha exacerbado el racismo en algún sector y resulta que no. Lo que pasa es que ya el rechazo es muy elocuente, muy evidente, y traigo a colación esta pancarta aquí de esta mujer que participó en las primeras manifestaciones de rechazo por el asesinato de George Floyd en Suiza, que dijo que decía en su pancarta, se había sentido interpelada. Recuerden ustedes que George Floyd en su agonía llamaba a su madre ya muerta, y ella dijo que estaba ahí, que se había sentido interpelada porque sentía que cuando George Floyd llamaba a su madre, en realidad estaba llamando a todas las madres del mundo. Por eso estaba marchando, por eso estaba allí. Es decir, la conciencia antirracista, digamos, en todo su esplendor. Este hombre afroamericano, seguramente ustedes recuerdan este incidente donde una mujer policía entra al apartamento de un hombre afroamericano que está sentado frente a su pantalla de televisión, viendo televisión, y lo asesina porque según ella se confundió porque creyó que estaba entrando a su apartamento. Pues bueno, ahí estaban en el juicio, ¿sí? Donde fue condenado esta mujer policía, y este hombre que la abraza ahí es un hermano de la víctima y que le pide permiso a la juez para darle un abrazo a esta mujer, digamos. Gesto de humanidad. O este hombre que en la marcha por la cuestión de Floyd en Londres se infiltra para tratar de generar disturbios, generar problemas, y es rescatado por unos hombres afrodescendientes en Londres. Es decir, la humanidad en todo su pleno, que nos muestra que el racismo y la discriminación, digamos, el combate al racismo es un propósito irreversible y multirracial. Yo quiero dejar allí, agradecerles la oportunidad de nuevamente por esta conversación, y por supuesto estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta, comentario, de acuerdo a que nuestro presentador acá, profesor, el maestro Aarón, nos indique. Muchas gracias.
Primero un agradecimiento a la excelente presentación. Hay mucho ahí que estudiar, ¿ah? Mucho que estudiar. Preguntas y respuestas. Preguntas de ustedes a él. Preguntas cortas. Almira. Pastor, el decenio concluye el 24, el año próximo, ¿no? ¿En dónde estamos para lograr que se apruebe el segundo decenio y cuáles deberían, de acuerdo a su mirada, ¿no?, los objetivos medulares de este segundo decenio? Gracias, Dora Palmira. Si le parece, recogemos varias preguntas para hacer un uso más racional del tiempo o comentarios. Hay por allá, el profesor Daniel quiere acercarse porque están transmitiendo Hay micrófono. el micrófono. No te conocía, pero llevo días conociéndote intensamente por el libro, ¿verdad? Y ahora. Pero cada día es como con un capítulo nuevo y distinto. Y hoy me ha impresionado algo que no es la conversación que tuvimos anoche. Este ángulo que diste hoy no corresponde a lo que hablábamos anoche, pero está bien, todos los días puede ser distinto, todos los días voy a aprender. Así que el concepto de reparaciones que estás planteando me parece interesante, que crea un diálogo víctima-victimario, o lo que históricamente ha sido víctima y lo que ha sido victimario también. Entonces, esos son unos problemas bastante interesantes que fuerzan en el proceso bregar con reparaciones, como bien apunta aquí, que me parece interesantísimo todo lo que la red ha adelantado y todo lo bueno que sea que esto se conozca en Puerto Rico, que hay un mundo que está pasando. Pero dentro de esa conversación, entonces, yo plantearía, por lo menos en mi experiencia, en lo que fueron los modelos. Yo he trabajado mucho en justicia restaurativa que subyace en todo esto, que es la idea de cómo perdonar históricamente. Y solo voy a traer un instrumento que yo desarrollé recientemente en algo que se llama la memoria fundacional. No existe el concepto, que es la del Génesis. El Génesis, pues el cristiano habla de una forma. El de nuestro colonialismo o de nuestra intervención por los otros, habla de la premisa que el día que esto se fundó en un acto de corrupción, nos engañaron, firmaron una acta de notaría, se quedaron con las tierras, con las personas que vivían, los indígenas se los apropiaron y también con los bienes naturales que existían. Esa es mi memoria fundacional. Yo empiezo en un acto de agresión. Eso es como se funda este continente. Pero no por eso puedo pasarme toda la vida diciendo todo lo que tú me hiciste es mi resultado hoy. Así que tiene que haber un balance. Yo trabajé en comisiones de la verdad bastante distintas. Y el problema de reparaciones es muy complicado. Y en Sudáfrica lo resolvieron. A todo el mundo $300. Punto. No le dieron más. Pero crearon memorabilias, crearon esto y crearon toda una estructura constitucional que cambió todo, la tenencia de la tierra, etc. Con esto termino. Así que me parece interesante este ángulo que crea unos debates nacionales en Puerto Rico. Son nuevos, no están claros, porque aquí se confunde el colonialismo español con el colonialismo americano, con los 124 años de los americanos, se confunde también con los 300 o 400 años casi de esclavitud, pero se confunde también en Cuba, en República Dominicana, se va confundiendo en distintos sitios. Por lo tanto, las imágenes son bien fuertes y lo que me gustaría saber es cómo se implementa todo esto en un mundo que no es tan fácil resolver el génesis, el momento original. Gracias. Gracias. Con esa tos.
Bien. ¿Se puede hacer otra pregunta? Sí, breve, por favor. Bueno, voy a ser mucho más breve. No Saludos, mi nombre... No se copie de aquel. Jamás. Mi nombre es Diego Alcalá. Primero que nada, bienvenido y muchísimas gracias por la excelente presentación. Solamente un punto, al parte de mi estudio va dirigido a sobre inteligencia artificial y el impacto que tiene específicamente en poblaciones minoritarias. Así que le agradezco que haya mencionado ese tema y también pues aprovecho la oportunidad para que otras organizaciones y grupos en Puerto Rico comencemos a pensar de este tema, dado ya que la ciudad de Bayamón ha informado que va a poner cámaras de reconocimiento facial en todos sus espacios públicos, al igual que la Universidad de Puerto Rico, que está en planes de implementar dentro del del centro docente Río Piedra cámaras de inteligencia artificial, de los cuales me preocupa extremadamente, dado la política implementada estatal y su histórica carpeteo tanto físico como digital. Así que le agradezco que hayas traído el tema y me pongo a disposición siempre para cooperar en este tema. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sin duda alguna es un tema de mucha actualidad y la verdad es que de pronto se está moviendo con más agilidad al interior de nuestros países de lo que pensamos. Hay más de 75 países que están utilizando herramientas de inteligencia artificial en el ámbito de la seguridad. En Colombia, mi país, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación ya está ensayando herramientas de inteligencia artificial. La propia Corte Constitucional de Colombia, que atiende anualmente alrededor de unas 600,000 tutelas, la mayoría por el tema de la salud, para seleccionar las acciones de tutela, está utilizando herramientas de inteligencia artificial y bueno, estamos a la expectativa que nos diga cómo esto está garantizando, digamos, aspectos de la equidad y en todos los ámbitos sociales para determinar la posibilidad de si una persona tiene acceso a un crédito o no. Bueno, personalmente viví una experiencia, solicité un crédito en mi cooperativa de 30 años, me lo aprobaron y luego cuando voy a intentar recibir el crédito, entonces me dicen, no, pero recuerde que le falta gestionar el tema del seguro, ¿sí? Y resulta que la empresa aseguradora, que es una empresa externa, reporta que yo no soy asegurable, el señor no es asegurable, por un crédito que no era... Y claro, ¿sí? Se pregunta, bueno, pero ¿por qué razón? Pues no hay respuesta, porque cuando se trata, esto se hace a través justamente de herramientas de algoritmo. Resulta que el algoritmo identificó que el señor Pastor Murillo es hipertenso, diabético y que había sufrido un infarto y en consecuencia no era asegurable. De verdad que esas realidades, y coloco estos ejemplos de manera personal para contarles que hacen parte de nuestra cotidianidad en el sistema financiero, crediticio, todo está, digamos, en la nube. El decenio, segundo decenio internacional. Claro, terminamos el próximo año el primer decenio internacional de los afrodescendientes. Yo le diría, doctora Palmira y colegas, amigas, amigos, que por el rol que he estado, vinculación, en la aproximación con estas temáticas, estoy persuadido de que hay un ambiente, que hay una disposición al interior de las Naciones Unidas para adoptar un segundo decenio internacional de los afrodescendientes. El Día Internacional de los Afrodescendientes, en un hecho inédito, se aprobó por unanimidad el primer decenio. Fue un proceso mucho más complejo el año internacional 2011, pero hoy ya hay, digamos, un nivel y unas condiciones políticas que hacen pensar que no va a haber inconveniente con respecto a ese decenio. ¿Y cuáles serán seguramente los temas, los desafíos en el segundo decenio? Indudablemente la cuestión de las reparaciones va a estar en el centro, no solo del segundo decenio de los afrodescendientes, sino que seguramente va a ser uno de los temas que va a marcar la agenda global en materia de reivindicaciones en el ámbito de los derechos humanos. ¿Sí? La cuestión de las reparaciones va a estar en el centro de las discusiones, de los debates en este ámbito. En lo que concierne a los afrodescendientes, el segundo decenio, esperamos que de este primero, si se aprueba la declaración, que esperamos sea un producto, el reconocimiento de los afrodescendientes como pueblo, ¿sí? Lo que trae consigo el derecho a su libre determinación, es un elemento que está igualmente en la discusión y que trascenderá lo que resta de este decenio. Y evidentemente los temas relacionados con
los impactos disruptivos de la inteligencia artificial, que además de las desigualdades, porque la brecha en materia, digamos, no solo son el sesgo algorítmico, sino que en virtud a las circunstancias estructurales, el racismo sistémico y la falta de acceso a las tecnologías, la desigualdad en estos grupos sociales se va a ir ampliando mucho más, ¿sí? Esta es temática, en consecuencia, tanto desde ambas dimensiones va a estar ahí sobre la mesa. Y creo que esto, profesor Daniel, digamos, sobre todo el énfasis en estos temas, pues nos aproxima un poco a la reflexión que usted traía. Esto creo yo que es como un poco lo que está gravitando, que está palpitando y está un poco en el eje ya de la perspectiva hacia adelante que yo quería señalar. Hay en la región todavía demandas y desafíos permanentes en torno a medidas de legislaciones en materia de cuotas, medidas de acción afirmativa. Se reivindica hoy, y resumo, y con esto concluyo, quizás hoy en la región hay un cierto entendimiento de que como se entendió en los Estados Unidos en la década del 60, ¿sí? Como se resumió cuando se dijo que no podemos tomar a alguien que ha estado encadenado por años, liberarlo, comillas, ponerlo en la línea de arranque, decirle que ahora está libre para competir con los demás y creer que con eso hemos actuado con toda justicia. Hombres y mujeres de todos los pueblos nacen con las mismas capacidades, pero la capacidad no es solo cuestión de nacimiento, la capacidad se ve ampliada o impedida según la familia con que se vive, la escuela a la que se asiste, el grado de pobreza o riqueza que uno lo rodea. Es el producto de cientos de fuerzas invisibles que actúan sobre el pequeño infante, sobre el niño y finalmente sobre el hombre. Creo que estamos hoy un poco en esa conciencia de ese camino y ese entendimiento y esfuerzos como el que desarrolla la Fundación nos recuerdan que, como diría Pascal, por una sola piedra arrojada al mar, todo el mar se agita. Muchas gracias. Antes que hable Nelson y agradezca y te despida aquí, dice, nosotros antes la lucha antirracista era reactiva, ¿verdad? Reaccionábamos, nos pasa eso, Zenón, por ejemplo. Ahora tú nos traes ahí mucha información, o sea, tenemos que tener una lucha con mucha información, ¿verdad? Tenemos que adiestrar a personas. Palmira ha insistido mucho en esto, ¿verdad? De que tengamos información que permita desvelar la estructura que está detrás. No solamente una reacción porque aquel me hizo tal cosa, sino un poco ver todo eso que tú has traído aquí ahora. Tremenda conferencia. Gracias, profesor. Un abrazo. Y ahora con ustedes para despedir, para cerrar la actividad, Nelson Colón. Gracias. Muchas gracias, pastor. No siendo pastor ni de rebaños ni de iglesia, nos ha encaminado muy bien. Así que ha sido fiel a su nombre. Lo que subyace las varias preguntas que se hicieron y lo que continúa, la pregunta que queda sobre la mesa, es qué hacer. Y pienso que hay unas sugerencias que se desprenden del planteamiento que hace Pastor. En primer lugar, pienso que queda sobre nuestra mesa delinear un curso de acción en cuanto a los temas del decenio, en cuanto a los temas de reconocimiento, justicia y desarrollo. De esto no se ha hablado en Puerto Rico, se ha hablado muy poco. Así que lo que Pastor nos deja sobre la mesa es una propuesta, una invitación a que Puerto Rico y que nosotros como constructores y constructoras de equidad podamos delinear un curso de acción que podría incluir lo siguiente, y lo adelanto. Monitorear los adelantos, los avances
estancamientos o retrasos en cuanto a los 3 temas del desarrollo, reconocimiento, del decenio: reconocimiento, justicia y desarrollo. También queda sobre la mesa una invitación a continuar esta interconexión, estos lazos con otras redes en la región. Siempre recuerdo, cuando hablo de interconexión, recuerdo un planteamiento que leí en algún lugar, que la interconexión del problema apunta hacia la interconexión de la solución. Así que Pastor nos deja una ruta de interconexión que tenemos toda la intención de abordar e incorporar en los trabajos de ICERLA. Tercero, queda también como propuesta e invitación apoyar el segundo decenio de forma vigorosa, de forma activa, de forma vocal, que se escuche que Puerto Rico apoya este segundo decenio. Tercero, el tema del perfilamiento comienza a surgir en el horizonte, y entonces creo que es una invitación también a ser pioneros en la atención de ese tema en Puerto Rico. Y quinto, para finalizar, yo pienso que es importante que continuemos conversando. Pienso que es importante que la comunicación entre este grupo de los constructores y las constructoras de equidad continúe. Así que les invito y les sugiero que puedan colocar en los diversos medios comunicacionales de la Fundación, que puedan colocar sus ideas, de seguimiento. Y les invito también a que quede en ustedes el interés de volvernos a encontrar. Muchas gracias, Pastor. Ha sido un privilegio tenerte aquí. Ha sido un privilegio compartir tu conocimiento, y a todos, todas y todes, muchas gracias y buenas noches.